Muchas gracias por la presentación. Yo, como me pasa como Laia, que necesito estar de pie, entonces, con su permiso, yo me siento mucho más cómodo levantándome. He cambiado el título de... Voy además a intentar ajustarme a los 30 minutos y no prolongarme. Yo el título lo he cambiado un poco. En vez de poner en primer lugar el tiempo de los huevos, lo he puesto en segundo lugar, es decir, cristianización, poblamiento y territorio en la Galeica tardoantigua en el tiempo de los huevos. Porque eso es la forma de enfocar el tiempo de los huevos. Es decir, los siglos V y VI no vienen definidos en esos aspectos que están indicados en el título, en absoluto, por la presencia o no de los huevos, con excepción de algunos hechos puntuales que se circunscriben al plano político e incluso, como bien saben, a aspectos religiosos de ese periodo. Al hablar de la... A ver si funciona. Al hablar de este periodo, y como tengo además que ir bastante rápido, pero luego en el debate, si al lugar alguna aclaración, pues podemos extendernos. Al hablar de este periodo tenemos que hablar de ciertos tópicos o estereotipos y de ciertos elementos adquiridos a través de la historiografía y de quienes han abordado este periodo. Entonces hubo un tiempo, o el tiempo de Chamorro Lamas. Chamorro Lamas, todos los que trabajamos en este periodo tardoantiguo alto medieval en Galicia, sabemos que prácticamente él ha, yo digo, tocado los mejores yacimientos de este periodo en Galicia, o al menos algunos de los más importantes, y sería, creo que prácticamente los conocemos todos. La imagen es de la visita del arzobispo Quiroga a la catedral, a las excavaciones de la Catedral de Santiago, lo publicadas también en un volumen extenso y del que él ha realizado también intervenciones. Tiempo de Chamorro Lamas, que también está relacionado con el tiempo de uno de los elementos dentro de estos tópicos y estereotipos que se relacionaban en una fase distinta de la investigación de este periodo con los suevos. Entonces hubo un tiempo en el que se hablaba de las laudas de estola suevas. Como estas laudas de estola se hallaban en contextos de este periodo, pues lógicamente en ese periodo estaban los suevos, pues las laudas de estola, forzosamente tenían que ser suevas. Entonces hubo un tiempo que prácticamente hoy en día está agotado. Creo que nadie, lógicamente, identifica con un criterio de pertenencia a un grupo étnico ningún objeto, como es el caso del tiempo que hubo de lo que yo he llamado la malicia de los objetos. Malicia entre comillas, porque los objetos en sí mismos no son contenedores de ninguna malicia, pero lo que está hoy en día prácticamente unánimemente aceptado es que ningún objeto arqueológico, y desde luego los que están en la imagen y otros que se pueden imaginar ustedes, tiene ninguna significación de tipo étnico ni contiene ningún DNI identitario en ese sentido. Es decir, nadie hoy en día aborda este tipo de cuestiones al estudiar el mundo bárbaro desde esta perspectiva más tipológica, heredera de la tradición alemana. Bueno, en el debate, si alguien pregunta en este sentido, podremos hablar de ello, pero son tiempos superados o enfoques de investigación diferentes a cómo se abordan hoy en día. Hay en la imagen algunos objetos característicos, algunos más recientes sin contexto arqueológico, como el collar de Vigo, que se publicó incluso como collar suébico hallado en Vigo, o el broche de Bamorto, algunos sin contexto arqueológico ninguno, por lo tanto muy difíciles de abordar, o las famosas laudas de estola, en este caso la de Castro Cabanca en Castelodoval, en la provincia de Orense. Al hablar de cristianización, poblamiento y territorio, y lógicamente en eso el papel de las élites, como está indicado en el resumen, es fundamental. De hecho, Prisciliano pertenece a las élites. Estamos, por lo tanto, también hablando de elementos o de procesos que están muy vinculados al papel de las élites en la gestión, en la explotación y en el control del territorio, bien sea desde el punto de vista laico o eclesiástico, como es en el caso que abordamos en esta intervención. El territorio bien conocido de la Galequia de los tres conventos, de la Galequia de Idacio limitada no hasta Coca, sino lo que es el noroeste de la península ibérica, es un territorio que en el proceso de romanización, y esto también es bien conocido, tiene lugar una vertebración del territorio con el establecimiento de tres principales núcleos urbanos,
que van a ser también claves a la hora de comprender la evolución del poblamiento en períodos posteriores, como son ese triángulo viario que forman con vértice Lugo en la base Astúrica Augusta y Brácara Augusta, ¿no? Los verdaderos enclaves urbanos a través de un entramado viario que los conecta también en función de la explotación minera en las médulas y con su finalización en el siglo III y, sobre todo, un espacio que no solo geográfico, la Galaequia, en este momento, sino ya desde épocas anteriores, está muy claramente, no diría compartimentado, pero sí que es importante la diferencia costa-interior, muy importante, a la hora de analizar tanto el proceso de cristianización como la evolución del territorio y la red de poblamiento, tanto en época romana como en épocas posteriores y, sobre todo, en la que abordamos aquí concretamente siglos V, VI, hasta el VII, o aunque esencialmente V, VI. Muy compartimentada también, además, en esa zona costera, sobre todo en el norte de Portugal, por una red hidrográfica que crea valles que también compartimentan, que van a ser incluso luego elementos que se tendrán en cuenta a la hora de demarcaciones territoriales, tanto en época tardoantigua como alto medieval. En este territorio, y es obvio, es una obviedad, el papel del castro es fundamental. Otra cosa es luego la relevancia que le demos. Yo ahí pongo entre interrogación algunos de esos posibles Castella Tutiora, y lo cambié incluso ayer a la noche porque tenía puesto dónde están los Castella Tutiora, ¿no? Algunos hemos publicado y otros colegas que algunos de estos castros, algunos de estos lugares, ayer se han presentado además dos buenos ejemplos cómo hay que hacerlo, con contextos arqueológicos y con otro enfoque diferente, para pasar de la especulación a una realidad material y contextualizarla de una manera más aquilatada. Pero sí es cierto que hay una cierta, en algunos casos, continuidad de ocupación, pero también reocupación o reocupaciones puntuales de algunos de estos enclaves, de algunos de estos castros, que son un elemento, lógicamente, omnipresente en el paisaje gallego, y concretamente en la imagen ven el mapa de los famosos tesorillos, indicados aquellos que están hallados en castros con monedas del Arcadio Honorio, por lo tanto que irían hasta principios del siglo V, emperador de Oriente y Occidente, o en algunos otros enclaves. Castros que simplemente solo esa imagen, teniendo en cuenta que nunca ningún mapa es una foto fija, porque no representa más que el estado actual de nuestros conocimientos y sobre todo de los hallazgos, por lo tanto siempre hay que ser cautos a la hora de interpretar cualquier cartografía que hagamos de materiales o de dispersión de restos, sí que la costa está marcando que en torno a la vía perloca marítima hay una especial concentración o de hallazgos o de especial incidencia de la investigación en esas zonas, pero hay una cierta concentración de hallazgos en esa área de costera que, como veremos, se va a repetir con otro tipo de elementos a lo largo de la tardoantigüedad y de la Alta Edad Media. Pero el castro es un elemento importante. Sobre esa red de poblamiento, sobre la vertebración romana del territorio, la Iglesia calca su esquema administrativo de vertebración eclesiástica del territorio, con base a las 3 capitales que pasarán a ser obispados hasta completar la red episcopal en la segunda mitad del siglo VI, como nos indica el parroquial Suevo, con la incorporación de otros núcleos. De Iria pasará luego a ser Santiago en el siglo VIII, ya en época alto medieval. Esa red episcopal calca de alguna manera y utiliza tanto el entramado viario como la red de poblamiento principal y secundaria existente en época romana, con esas, digamos, 2 grandes fases, los primeros obispados, tanto Lugo como Braga, Astorga, Astúrica y Lucus Augusta y Lugo, y luego, sobre todo, esa ampliación, esa creación de otros episcopados, de otras sedes episcopales, que nos indica el parroquial Suevo ya en la segunda mitad avanzada del siglo VI, como es bien conocido. No he hablado hasta ahora de los suevos, más que en el título. Ahora hablo de los suevos, un elemento que entra dentro de la temática al hablar de cristianización, en el plano que yo estoy haciendo aquí, que es de análisis del territorio y del poblamiento, no otro tipo de vertientes desde el punto de vista religioso. La conversión de Requiario es un elemento importante. Al igual que el reino suevo es el primer reino que se configura como reino independiente en Occidente en el 411, también Requiario es el primer monarca en un acto de conversión individual. No es el único, es un fenómeno bien conocido en el mundo bárbaro y entre los bárbaros, que se convierte al catolicismo y que al tiempo es el primero que emite con su nombre moneda, acuñada en la ceca de Braga. Tenemos varios, no muchos ejemplares, pero algunos de ellos ya en contexto arqueológico. Es un acto, por lo tanto, personal
individual, pero con una significación política, con una profunda significación política si lo ponemos en relación, además, con el hecho que acabo de comentar de emitir moneda, un acto no solo de reafirmación de poder, sino incluso de autonomía, o de mostrar cierta autonomía respecto al poder imperial. Y coincide además con el momento de máxima expansión del Reino Suevo, cuando Mérida durante 9 años es capital prácticamente del reino, con Requila, desde allí saldrá seguramente Requiario para enfrentarse a Teodorico el II en la famosa batalla del río Órbigo, ¿no? El momento de máxima expansión. Otra cosa es que eso signifique un control efectivo, sistemático del territorio. Eso es una cosa completamente diferente que probablemente nunca ha sido de tal manera. Sobre todo son determinados núcleos urbanos, determinados enclaves, como va a ser luego a partir de ese momento Oporto, cuando allí se ha capturado y asesinado por Teodorico, donde se va a refugiar en el Portucale Castrum Novum, como nos indica el parroquial Suevo. Un momento coincidente, por lo tanto, con la máxima expansión de un cierto dominio territorial del Reino Suevo. Cuando hablamos de la cristianización, y hay todo un elenco de piezas, y siento realmente tener que ir tan rápido, pero el tema pues es bastante denso y es un territorio bastante grande, es un puzzle. Tenemos piezas, algunas sin contexto arqueológico de ningún tipo, algunas con contexto arqueológico, pero tenemos también piezas fechadas por criterios exclusivamente tipológicos, que luego cuando vamos a hacer otro tipo de estudios, especialmente los que proceden del campo de las analíticas, de las ciencias, confirman o no. Siempre hay este miedo a que cuando vamos a hacer una analítica, yo no sé si pasa a los demás, ¿no?, que parece que queremos que nos confirme. Y si no nos confirma aquello que nosotros decimos, nos quedamos como un poco frustrados. ¿Qué pasa aquí? Quizás debería ser al contrario. No es un problema que no confirme. Lo que a lo mejor hay que es buscar la explicación de por qué no. Hay que buscar esa explicación, que lógicamente nos la da el contexto histórico. Disculpen esta digresión sobre esta cuestión. Un puzzle con muchas piezas que tenemos que ir encajando. Uno de los elementos clave es el cartel del Congreso, el Crismón de Quiroga. Es el lugar de Armida, en Quiroga, en el concello de Quiroga, en el sur de la provincia de Lugo, un lugar muy próximo a la zona de las minas. Probablemente el propio Crismón de Quiroga no sea ajeno a que la persona que haya podido encargar la elaboración de ese crismón tenga cierta relación. La leyenda algo habla del desapego al oro y a las riquezas, y quizás no es casual hacer esa referencia en una zona muy próxima a un área importante de explotación minera. En lugar de Armida también pues tenemos ese elemento y otros, algunos de ellos 2 capiteles inéditos que no se conocían en la parte de abajo inferior a la derecha, algunas basas de columna en el interior. Simplemente puedo añadir que se ha hecho prospección de georradar, pero no puedo anticipar los resultados, que sí puedo indicar, sin embargo, que son bastante importantes respecto a lo que podría ser Armida, y lo diré en cuanto hablemos de otro lugar emblemático como es Temes, Santa María de Temes, en el municipio de Carballedo, también en Lugo, un lugar en el que también, con independencia de la realización de unos sondeos en su momento, en los años 80 creo, por Camaño Gesto, en la parte del ábside, un pequeñito sondeo, tenemos una serie de elementos en el edificio reaprovechados, basas de columna, capiteles, aras reutilizadas, concretamente la de abajo en época altomedieval, no en época tardoantigua. El propio altar, la mesa de altar, es también en mármol con los capiteles. El bien conocido llamado frontal o tapa de sarcófago de Temes, con esas escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, la Epifanía y Jonás y la ballena. Y luego una serie de elementos de época altomedieval, entre ellos la inscripción de consagración, y algunos que se han situado en época tardoantigua, como la inscripción de Fe, Esperanza, Caridad y la Paloma, pero sobre todo la inscripción con ese sogueado que la rodea, que no es muy distinta a la de la inscripción de San Pedro de Roca. Es decir, que tenemos esa serie de elementos descontextualizados, porque en la mayor parte no se han realizado excavaciones arqueológicas, no tenemos otros datos. Aquí también hemos hecho prospección geofísica con georradar y los resultados también se publicarán pronto. Problemas, por lo tanto, de cronología. Vuelvo a piezas bien conocidas como las de Samasas.
tradicionalmente fechadas en época tardoantigua, pero también hay propuestas de fecharlas en época altomedieval. Poco conocemos de ese edificio, no tenemos un conocimiento arqueológico real del mismo. La inscripción y la mesa de altar de rocas, una inscripción que está fechada en la segunda mitad del VI, en una fecha además muy concreta, muy próxima a la del parroquial Sobo y a toda la ciudad de San Martín de Dumio, pero que es sin duda altomedieval, como es el propio pie de altar. Que esa inscripción en sí misma encierre un hecho, un texto que haga referencia a algo que se ha producido en época anterior, sobre todo por la fecha tan concreta que señala, es posible, pero que hay que contextualizarlo en el momento de la restauración o reorganización de ese espacio en época altomedieval y, como siempre, también en cierta medida la justificación de unos derechos de propiedad sobre ese espacio por parte de quienes lo van a poner de nuevo en funcionamiento. Clave es, en este proceso, Martín de Dumio o de Braga, de origen panonio, como el origen o el área de donde procederían los suevos. Algunos autores también hablan que no es casual o no sería casual el hecho de esa proximidad de Martín de Dumio a la monarquía sueva por su propio origen o ese papel que tendría en la conversión precisamente por ese origen. El papel de Martín de Dumio es fundamental porque en ese proceso de cristianización que entre el tránsito del IV al V y prácticamente la primera mitad del siglo VI es un proceso todavía incipiente, lento pero progresivo, muy vinculado además a las élites, lo que no va a dejar de ser así tampoco en la segunda mitad del siglo VI, con Martín de Dumio asistimos de alguna manera a un proceso tendente a una implantación de una jerarquización y un mayor control del territorio desde el punto de vista eclesiástico, como evidencia el propio parroquial suevo y como evidencia en algunos de sus textos. Se habló aquí también del de Recorretiones Rusticorum. Yo siempre pongo el área de Sotorres de Ambía como uno de los ejemplos más bonitos que se pueden poner de lo que podría ser esa idea de Martín de Dumio en el de Corretiones Rusticorum, que es la utilización de elementos claramente paganos o sentido cultural pagano, como es un ara, y su consagración, porque el texto dice, se consagra, Analso consagra este ara a los cristianos de este lugar, en época tardoantigua, en el VI, y luego en época altomedieval de nuevo se vuelve a consagrar, y otra de las caras es la inscripción romana. Es un elemento que nos está indicando, por una parte, esa pervivencia de costumbres todavía paganas, como los cultos, como el proceso de cristianización no es como un rodillo que se implante de una forma uniforme y sistemática, es un proceso muy lento y que reutiliza elementos paganos para transmitir, para cambiar, utiliza elementos conocidos para cambiar el mensaje. Se cambia el mensaje que se transmite utilizando elementos y códigos conocidos en ese sentido. El parroquial, un texto hoy en día utilizado prácticamente por todos los que abordamos este periodo, nadie duda realmente hoy de la autenticidad de dicho documento, que nos da una lista de topónimos que nos hablan, en cierta medida también, de una red de poblamiento, de una imagen sobre el poblamiento, que simplemente les indico que se fijen en la imagen y tengan en mente la que veíamos de los tesorillos que mostraba anteriormente, y no el detalle de los lugares, sino la dispersión de lugares en torno a la costa, de nuevo a la Berloca Marítima, en este caso ahora de las diócesis de Tui y de Oporto, en esa zona de la costa, esa especial densidad. El parroquial suevo, bueno, daría y dará para hablar largo y tendido, y es un documento del que todavía ofrece muchísimas posibilidades para trabajar, pero lo que sí evidencia es la realidad de un esquema jerárquico y bien definido a la hora de esa vertebración eclesiástica del territorio, pero que está utilizando la red de poblamiento preexistente. No es algo que se implanta como si aterrizase allí de nuevo, no, está reutilizando una realidad previa. Grosso modo, porque podríamos entrar en más detalle a la hora de analizar desde ese punto de vista de la red de poblamiento, de lo que nos está indicando el parroquial suevo, nos habla tanto de lo que se conocía ya en la historiografía francesa desde hace años con la tesis de Michel Aubrun sobre la Grande Paroisse, las grandes parroquias, grandes territorios, sin un centro urbano bien definido. Yo he puesto ahí el ejemplo, por ejemplo, de Palauria, de la sede auriense, de Orense. No es un enclave urbano de las dimensiones de Lugo, ni de Braga, ni de Astúrica, estamos hablando de otro tipo de núcleos, y una organización con un marcado carácter territorial, en los que vemos además nombres de algunos de los populi prerromanos.
Esto también lo vemos esencialmente al norte del Miño, en la zona de la diócesis de Iria, y de Lugo se ve muy claramente. Y por otra parte, otro tipo de parroquias, otro tipo de núcleos, como es el caso del Portucale Castro Novo, mencionado en el parroquial Sobo, en donde nos habla, por una parte, de iglesias con un núcleo urbano bien definido. El ejemplo quizás más claro sería Tongóbriga, la famosa Tongóbriga en Freixo Marco de Canaveses, que es una de las parroquias del parroquial Suevo, excavada, hablaremos al final muy brevemente de ella. E incluso esos topónimos nos hablan como Villa Gomedei, topónimo significativo. Algunos autores hablan de que podría ser un propietario, algunos autores, García Moreno en este caso, que podría ser un propietario suevo, como también él indica recientemente que Mailó, que el obispo de Britonia, podría ser un suevo, pero es opiniones desde el punto de vista del estudio filológico. Esta dispersión de elementos, esta dispersión en la imagen que mostraba yo anteriormente, el puzzle con una serie de elementos, cuando los cartografiamos, con todo lo que tiene de problemático, con todas las precauciones que hay que tener cuando se cartografía, se analiza un mapa y la dispersión de hallazgos, sí que marca unas ciertas tendencias y el papel y el peso en este caso de las sedes episcopales, es decir, lógicamente Braga, también Orense, que ya lo sé desde la segunda mitad del sexto, Iria. En su entorno hay una cierta concentración que se corresponde también con la imagen, en parte del parroquial Sobo, de edificios de culto y por lo tanto que nos está mostrando ese progreso del control y de la estructuración eclesiástica del territorio que está apoyándose precisamente en la red de poblamiento. Entre estos elementos, comentaba anteriormente el tema de las laudas de Estola. Las laudas de Estola sistemáticamente se asociaban con los suevos, los consideraban suevos por ese periodo, como es en el caso del área funeraria de la Catedral de Santiago de Compostela. En la Catedral de Santiago, antes de época alto medieval, no hay ningún edificio de culto. Bueno, tampoco vamos a extendernos sobre esa cuestión en ese momento. A ver si puedo avanzar. Hablaba hace un momento de Tongóbriga. Dentro de este esquema de proceso de cristianización ya en la segunda mitad del siglo VI, apoyándose en esa red de poblamiento, en algunos casos son enclaves urbanos, como es el caso de Tongóbriga. En Tongóbriga, uno de los mayores foros de la península ibérica. En un lugar como Freixo Marco de Canaveses, en la confluencia del Támiga con el Duero. En territorio hace 30, 40 años, según algunos autores, no romanizado. También otro de estos conceptos ya afortunadamente superado. Pues en Tongóbriga, en lo que es la actual iglesia parroquial, se excavó con mosaicos, como ven, de clara influencia norteafricana, se excavó un edificio que se fecha precisamente en el momento del parroquial Robo, en la segunda mitad del sexto, excavado por Lino Tavares. Por lo tanto, enclaves urbanos, pero también otro tipo de enclaves, aglomeraciones secundarias que bien conoce Fermín Pérez Losada y de las que nos va a hablar posteriormente, como es el caso del Vicus de Aquos Corcuernis, en Baños de Van, en Portoquintela, en la provincia de Orense. Es bien conocido los trabajos en el campamento, luego la evolución hacia Mansio, pero claro, allí hay más cosas. Allí probablemente hay el esquema clásico conocido para otras zonas de implantación en un vicus, en este caso lo conocemos por un documento del Túmulo de Celanova que hace referencia a 3 iglesias. La iglesia de Santa Comba, actualmente visible a apenas 1 kilómetro del lugar, que siempre se ha disociado. Es curioso que siempre los edificios se han visto como si estuvieran, creo que se ha dicho también aquí, como si estuvieran ahí aislados, se hubieran aterrizado ahí de repente, los hubieran colocado y no se tuvieran relación con nada de lo que hay alrededor. Santa Comba está relacionada con Aquis y probablemente en Santa Comba hay elementos reutilizados de Aquis en el propio edificio. Se menciona la iglesia de San Martín en el documento y se menciona la de San Juan de Baños de Bande, que es la iglesia parroquial que han trasladado en la construcción del embalse a la carretera, que es el lugar donde se halló la inscripción de Alepios que se conserva en el museo Catedralicio de Orense, fechado en la segunda mitad del sexto, y que es un lugar donde también se han hallado varios sarcófagos. Pero es un lugar que nunca se ha excavado. El objeto de la investigación se ha centrado más en el periodo romano, pero es un lugar con un potencial interesantísimo para poder trabajar en esa línea, ¿no? En el marco de comprender cómo funciona el proceso de cristianización, control del territorio. He puesto también la imagen del denominado sarcófago de Santo Torcuato en mármol, que está en el interior de la iglesia, por una cuestión muy puntual que comentaré. Santa Comba me da pie para simplemente hablar en una frase del problema
del análisis de cierto tipo de edificios en este periodo, concretamente en el 7, me paso un poquito de cronología, a través de lo que conocemos como arqueología de la arquitectura. Un método interesantísimo, un método fundamental para el análisis de los edificios, porque los edificios son organismos que evolucionan a lo largo del tiempo. Y lo que vemos hoy es la sucesión de una serie de transformaciones a lo largo del tiempo. Pero todo método tiene sus limitaciones. Y cuando vamos a las analíticas, es curioso que la utilización de criterios tipológicos no siempre se corresponde con esas dataciones. En el caso de Bande creo que ya se han realizado 2 dataciones de TL, coincidentes en ambos casos. Luego está el tema de San Pedro de la Nave, la viga, que se la llevaron allí, no la llevaron allí, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que ir súper rápido. Pero lo que comentaba hace un momento, que lo lanzo en el aire, el que no coincida no es una contradicción en sí misma. Es algo que nos tiene que hacer reflexionar, repensar y volver a preguntarnos por qué y comprender esas razones para que no coincida. No me voy a extender, que estando José Carlos aquí en el campamento romano de Ciudadela, pero sería otro tipo, si habla de una ciudad, de un vicus, pues este sería un campamento romano en el que los trabajos que se han ido realizando, se están realizando últimamente, de los cuales se han publicado algunos de ellos, pues evidencia que podría existir, ¿no?, una iglesia, un edificio de culto, precisamente, y en este caso concreto en el siglo VII, pero no me voy a extender en este ejemplo, estando además José Carlos aquí. Otro, que tampoco estando Rebeca y José Carlos voy a entrar en profundidad, si quieren ellos lo podemos comentar posteriormente, Santa María de Aguasantas. Otro ejemplo de que las analíticas, en este caso, hablan de la existencia de una fase en el siglo VI. Por lo tanto, también coincidente con el momento del parroquial Suevo, cuando era un lugar que también se podía pensar que sería más de época altomedieval o más vinculado a la iglesia que no se terminó en el actual lugar de Santa Marina de Aguasantas. Y Adrovello también es otro de los enclaves bien conocidos, Civitas, Tongóbriga, Vicus como Aquis, un campamento romano como es el caso de Ciudadela, una vila, Amario, una vila, como es el caso de Adrovello, en donde también tenemos el mismo ejemplo, en este caso, de a partir de una villa romana, la reutilización, readaptación con un uso cultural y funerario y con una secuencia ocupacional hasta la baja Edad Media. Y no he hablado, y termino en 2 frases, de los monasterios, que existen monasterios, ¿no? Pongo el ejemplo de San Pedro de Rocas, que es bien conocido, es un monasterio rupestre que en algunos momentos se ha vinculado también con San Martín de Dumio, la acción de San Martín de Dumio o la influencia de San Martín de Dumio. Bueno, pues es de estos lugares que se han vinculado tradicionalmente en otro de estos tópicos sistemáticos que se han ido repitiendo con los eremitas, con un enclave de tipo eremítico. Claro, es un enclave de tipo eremítico por el que encontramos tumbas infantiles, incluso de recién nacidos. Tampoco eso sería muy extraño, Pero que probablemente ese origen eremítico ha ocultado la verdadera dimensión de estos lugares. Estos lugares hay que comprenderlos más como comunidades. Comunidades aldeanas en las que, en algunos casos, y no pasa nada, hay un elemento religioso que lo aglutina, que lo focaliza, que lo jerarquiza. En algunos casos, unos cuantos. Las imágenes que hemos tomado con láser escáner del interior, por ejemplo, han permitido corregir la planta que se conocía hasta la fecha. Ya no tiene absolutamente nada que ver, e incluso las propias fases constructivas de San Pedro de Rocas tampoco encajan con lo que tradicionalmente se viene diciendo, y sin más, con esa cronología altomedieval de las piezas que yo les enseñaba anteriormente, que serían donde habría que encajar la imagen que actualmente tenemos de Rocas. Y quiero terminar, porque he ido poniendo una serie de elementos, de piezas, de restos arquitectónicos o de vestigios constructivos, de edificios de culto, etcétera, etcétera. Pero claro, hablaba de las élites y tengo que cerrar hablando de las élites. Las élites son las mismas de época tardorromana. Son estos curiales, son estos individuos que por convicción, interés socioeconómico por ambos se convierten al cristianismo, pasan a ser esos obispos, y hay un componente de control del territorio, un componente económico, con independencia de esa vertiente lógicamente religiosa, espiritual, muy importante. Y son estas élites las que están demandando
esa imagen que tenemos hoy gracias a los trabajos excelentes realizados en Vigo y la exposición Emporium recientemente terminada, lo que muestran es que esa demanda, esa intensificación incluso del comercio en época tardoantigua, viene motivada por la presencia de esas élites eclesiásticas. Al menos en algunos de los elementos que tenemos en cerámica, queda bastante en evidencia que son elementos que son utilizados o empleados para la liturgia en muchos casos. Son esas mismas élites, en este caso ahora con una vertiente más vinculada a ese mundo cristiano, a ese proceso de cristianización, y simplemente he querido indicar que ya desde su momento Naveiro lo había apuntado y hoy en día es muy reconfortante ver que la investigación arqueológica confirma lo que ya se intuía y lo que los textos también nos indicaban, como se ha hablado el primer día del Congreso, ese contacto, esos contactos con Oriente, de las élites, de esos viajes que a Europa se vaya a ver Agustín, Egeria, etcétera, etcétera, encajan y complementan esta otra imagen que a partir del registro arqueológico estamos obteniendo. Muchas gracias y disculpa por el...